El presidente López Obrador habló ayer en su conferencia matutina y hoy lo repitió de nuevo. Un concepto que o sea, no lo había escuchado, por lo menos en el discurso mexicano, y me parece fantástico que se haya dicho, y que causó algo de revuelo, ¿no? Algunas reacciones, digamos, tanto muy a favor como muy en contra, ¿no? Vamos a ver lo que reporta Noticieros Televisa. Digo, o sea, para darle un poco de crédito a Noticias Televisa, aquí solamente presentan la información, no, digamos, no da ninguna opinión al respecto. Las opiniones las he visto más en redes sociales y más sobre algunos actores principalmente conservadores, pero también algunos de izquierda, y vamos a atender las preocupaciones, pero primero la información. Dice AMLO: funcionarios no podrán trabajar en el sector privado en 10 años. No es tan blanco y negro, pero ok. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que ningún funcionario público podrá trabajar en empresas privadas durante 10 años después de servir en el gobierno. Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente explicó que ya se mandó a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de austeridad republicana que establecerá lo anterior. Dice AMLO: lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético. El presidente manifestó que esta práctica se va a prohibir porque estará en la ley de austeridad y ningún funcionario público podrá pasarse a las empresas particulares. Va a haber una veda de 10 años, de acuerdo a la ley, dice el presidente. Ahora, el marco de cómo lo describen es un poco engañoso porque eh, en realidad lo que habló el presidente, y está más claro en su cita que en el artículo que presentan, es, ok, o sea, si tú eres un funcionario, un regulador, digamos, o trabajas en Pemex, o trabajas en ahora Comisión Reguladora de Energía, o Secretaría de Energía, o Comisión Federal de Electricidad, terminas tu mandato, terminas tu periodo como funcionario, e inmediatamente te vas al sector privado, al agente que tú estabas regulando, pues, y no te vas, claro, con cualquier puesto, no te vas con salarios altísimos, salarios a veces millonarios. Entonces, o sea, como concepto, esto es un problema. Yo creo que sí. O sea, y cualquier persona que le expliques, digamos, esta cuestión te va a decir lo mismo, ¿no? Eh, o sea, los únicos argumentos en contra, no los vamos a ver más adelante, son, por lo menos los que he leído, son uno, ¿de qué van a vivir los servidores públicos? Y dos, los servidores públicos entonces van a tener incentivos para ser más corruptos, para enriquecerse más durante ese periodo, porque después no van a poder trabajar por 10 años. No, y no es tan blanco y negro, ¿no? O sea, más bien lo que está proponiendo el presidente es, eh, y yo le diría que tiene que ser solamente para cabezas de sector. Yo diría que en el sector público, de director general adjunto para arriba, ya son salarios de 90,000 pesos para arriba. Entonces, ahí sí amerita eh, este veto, ¿no? Digamos. O sea, como concepto, y esto es algo que de verdad me sorprendió bastante porque no se lo había escuchado a nadie en México. Solo lo había escuchado alguna vez en un programa en Estados Unidos que es el Michael Brooks Show, que se lo recomiendo bastante si tienen tiempo de verlo. Y es el concepto de, así como tenemos una separación entre iglesia y Estado, y prácticamente todo mundo estamos de acuerdo con eso, o sea, seas de derecha o izquierda, no pasa nada. Digo, hay alguna gente este, que sí tiene algún problema con ese concepto, pero en general es algo bien entendido, ¿no? O sea, esto sale en México del periodo más ilustrado en la historia del país, de la década de 1850, con personajes como
Ignacio Ramírez, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano, eh, estaba por ahí el Lerdo de Tejada, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, no solo era Benito Juárez, ¿no? El que hizo todo, o sea, no, tenía un equipo de pensadores ilustrados que dijeron, bueno, o sea, ¿por qué estamos atenidos al poder de la iglesia? ¿No? Y no necesariamente la religión, ¿no? Estas personas separaron muy bien el concepto de religión como tal, de creencia, de fe, versus iglesia, ¿no? La institución. Entonces, ¿por qué estamos atenidos a esa institución como tal eh, cuando el gobierno se puede hacer cargo de tareas básicas como registro civil, ¿no? Este registro de propiedad, etcétera? O sea, eso no tiene sentido que un ente ajeno al gobierno con intereses propios no tenga ese poder. Entonces, o sea, ¿por qué se lo estamos dando? ¿No? Y hablaban de temas, por ejemplo, en 1850, pues, o sea, 57, o sea, por ahí, ya hablaban de temas como educación universal, como salud universal, como igualdad de género, ¿no? Entonces, o sea, vale la pena leer mucho del trabajo de estos pensadores mexicanos, que después fueron retomados, ¿no? Décadas después por otros pensadores ilustres. Pero entonces, así como tenemos esa separación, ese muro de contención entre iglesia y Estado, que a veces rompe, pero bueno, existe, ¿no? Digamos, existe en la ley. ¿Por qué no tener un muro de contención similar entre el poder económico y el Estado, ¿no? El poder político? Y creo que hace todo el sentido del mundo. No sé, digamos, hay gente más a la izquierda que yo que propone cosas como proponer un salario máximo, ¿no? Por ejemplo, o sea, después de cierto ingreso ya no puedes ganar más, ¿no? Se te graba al 100% y ya, ¿no? Digamos, o sea, ya lo hiciste, te puedes sentar a la mesa de los que llegaron, pero no vas a ganar más que eso, ¿no? Y el concepto es, esa política, digamos, no estoy a favor de ella, ni de algo similar, ni para empresas, ni para individuos. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay algunas empresas cuyo tamaño eh, pone en predicamento o amenaza ciertas democracias, ¿no? O sea, ciertos países. Y esto es cierto a todos niveles. O sea, las oligarquías rusas, ¿no? Hay empresas chinas, empresas estadounidenses, mexicanas, eh, que tienen un enorme poder. O sea, no nada más poder económico, sino con donaciones de campañas, con favores, con sobornos hacia el poder político, generan que se pasen leyes y que se regule a favor de ellos mismos. ¿Cuál es la recompensa? ¿No? O sea, no necesariamente tiene que haber colusión como tal, ¿no? Un quid pro quo, o sea, te doy esto y me das esto. No, o sea, se sobreentiende, digamos, o sea, ni siquiera tiene que haber un contrato firmado de te me vas a desregular y yo voy a ganar tantos millones y después te contrato. O sea, no necesariamente tiene que haber eso, pero el sistema te lo permite, ¿no? Y pasó con los, no me acuerdo, 9 u 11 funcionarios que denunció el presidente ayer en su conferencia. Pasó con expresidentes, ¿no? Cedillo y Calderón formaron parte de consejos consultivos de grandes empresas en el sector energético justo después de su mandato. Entonces, gente que tiene información privilegiada, cabrón. O sea, no es, digamos, tan simple como, ay, ¿de qué van a vivir? No, pobrecitos, no van a comer. O sea, no, o sea, es gente que ha ostentado el poder un sexenio, no por lo menos en el caso mexicano, eh, y después se va a ganar millones en empresas privadas dando información privilegiada de Estado, cuando en su sexenio también estuvo favoreciendo este tipo de empresas. Entonces, sí, o sea, digo, Calderón ya saltó, ¿no? Ella dijo, no, es que esto, yo no hice nada ilegal, ¿no? O sea, lo permite la ley, pues yo lo hice, ¿no? Y lo hacemos y no pasa nada y tal. Sí, o sea,
No es ilegal per se, porque no está esta normativa que el presidente va a proponer, que dice que ya mandó a la Cámara, yo no la he leído. Este, Sin embargo, aunque no sea ilegal, es absolutamente antiético, no es inmoral, como dijo el presidente también. O sea, creo que es una descripción bastante acertada porque o sea, en cierto modo estás vendiendo tu patria, estás vendiendo tu nación. Y digo, o sea, no soy tan afín de estos temas, ¿no? De nación, o de envolverme en la bandera de México y aventarme como Juan Escut. O sea, no necesariamente, pero cabrón, o sea, tantitos escrúpulos, güey. No, o sea, no quiero que seas pobre, cabrón, tampoco. O sea, no quiero que estés en la calle. Quiero que vivas bien, ¿no? Si eres un servidor público que entregó algo a la nación, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vivir bien? Sin embargo, la única alternativa es una empresa que estuviste regulando, cabrón. O sea, es la única opción que hay. No podías ser escritor, no podrías hacer una ONG, no podrías, o sea, puedes hacer mil cosas, cabrón. Mil cosas. Pero vender la patria creo que no debería estar en el menú, por lo menos. Digo, hay que ver la propuesta del presidente López Obrador. Ojalá que no sea rajatabla, porque yo sí haría una distinción entre servidores públicos de nivel alto, de dirección general adjunta para arriba, de ahí para abajo, ¿no? O sea, directores, subdirectores, este, enlaces, o sea, es gente que, pues sí, digo, no pasa nada. O sea, no tienen acceso a información privilegiada, no tienen los contactos, o sea, digamos, el daño que podrían hacer al sector privado, desde el sector privado, es en realidad marginal. Entonces no veo ningún problema con ello. Ojalá que exista esa distinción. Y si existe, y si se implementa, y si se castiga este tipo de acciones, creo que a mediano y largo plazo vamos a estar en una mejor posición como país.